¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren qué bonito damero. Este no es en blanco y negro, que por lo general lo vemos en blanco y negro. Acá vamos a hacer de colores. Miren qué bonito. Acá en este usé, este que es como un gris matizado muy bonito. Con este me hice el pullover. Con flores tan bonitas. Y quedaron ahí un par de ovillos dando vuelta. Bueno, y con este rosa, un rosa Dior, un rosa chicle casi, muy bonito. Y ahora lo vamos a combinar con estos dos colores, para que vean que podemos hacer no solamente en blanco y negro. Miren qué bonitos que quedan. Es un punto muy simple de hacer. Y vamos a hacerlo. En este caso, con solamente 2 hileras, lo pueden hacer con más hileras y con 5 puntitos cada cuadrito, pero también lo pueden hacer con una sola hilera, con más hileras, con más puntos, menos puntos, ahí a jugar. Entonces voy a empezar con este verde. Tengo mi agujita número 4 y vamos a cargar. Yo aquí tengo 20 puntos, como para hacer una pequeña muestra. Es un juego de cambio de colores, así que vamos a hacer la base. Elegimos alguno de estos colores que vamos a usar para el dibujo, o pueden hacer la base con algún color extra que luego quieran enmarcar. En todo caso, si hacen algo así pequeño, o si lo hacen más grande y quieren hacer un almohadón, pueden ir combinando. Si quieren hacer los chalecos con este punto, quedan divinos, divinos, divinos. Si quieren hacer un saco, quieren hacer una franja como para un camino de mesa, bueno, podrían hacerlo para un montón de proyectos. Pero bueno, yo elegí 5 puntitos y 2 hileras, como para que vean cómo hacemos el cambio de color y jugar con los colores. Me quedo tejiendo 20 puntos. Una vez que ustedes deciden el largo que quieran, van a tejer con el múltiplo de la cantidad de puntos que elijan, porque lo pueden hacer de 6, entonces siempre va a ser múltiplo de 6. Lo pueden hacer de 4, van a ser más pequeños, múltiplo de 4. Ustedes van a elegir. Yo aquí voy a hacer múltiplo de 5 y lo voy a tejer con varetas, que es súper divertido. Con este mismo color voy a empezar el tejido. Levanto las 3 cadenitas y tejo 5 varetas. Tenemos que trabajar con los dos colores al mismo tiempo. Hay muchas maneras de hacer este punto. Incluso se pueden hacer bollitos, varios bollitos. Entonces vamos trabajando y cambiando el color en el mismo espacio. Quedarían los bollitos de, por ejemplo, el verde y el violeta que voy a usar ahora. En otros casos se corta la hebra y se va cambiando. Bueno, acá no. Acá vamos a trabajar con los dos colores al mismo tiempo. Tengo 4 varetas. Cuando voy a hacer la número 5, ahí me voy a detener, no la voy a cerrar del todo porque ya incorporo el nuevo color. A ver, vamos a buscar la punta, acá está. Y con el nuevo color voy a cerrar esta vareta. Ahí. Entonces, voy a ajustar un poquito este verde. El violeta lo voy a dejar hacia atrás, el verde me lo voy a ir llevando. Este violeta porque es la colita de inicio, luego la voy a esconder. Entonces ahora comienzo a tejer las 5 varetas con el color contraste, en mi caso es el violeta, y voy llevando esta hebra verde, sería el primer color, la voy envolviendo con los puntos. También podrían hacerlos con medias varetas o con punto bajo. Pero bueno, la idea de hoy era tejer con varetas. Cuando llego a la 5ª vareta, repito lo mismo, pero miren. El color que voy a cambiar va a ir por detrás y el color que venía tejiendo lo vamos a dejar por delante. Son pequeños detalles, pero está bueno tenerlos en cuenta. Ahí cierro con el tono verde, ajusto apenas con este colorcito y ahora me llevo el violeta. Y así vamos a ir cambiando de color. Y vamos envolviendo los puntos. Por eso tejemos con los dos colores al mismo tiempo. Ahí llegué a
a la última vareta, entonces el verde va a venir hacia adelante y con el color que voy a incorporar, cierro la hilera y sigo abrazando las varetas. Tejo las 5 que me faltan. Qué bonita esta combinación. 5. Acá voy a tejer, miren, tengo la hebra aquí abajo, la que yo me tengo que llevar. Entonces, voy a tejer la primer parte de vareta, la cierro, levanto la hebra hacia arriba, la verde, no voy a cerrar con el verde porque yo mencioné que voy a hacer 2 hileras con cada color. Pero la tengo que levantar porque tiene que ir levantándose, si no la vamos a dejar acá abajo y luego cuando yo tenga que cambiar de color, llevármela, me va a quedar como muy cruzado por detrás y no es la idea. Entonces, ¿qué hacemos? La ayudamos a ir levantándose de a poquito. Ahí ven, es lo único que se va a ver. Entonces, yo voy a hacer una cadenita, giro. Cada tanto tenemos que ir acomodando las lanas, los hilos, porque obviamente ahí cruzándolos se van a como a enredar un poco. Entonces, miren dónde me quedó esta hebra. Yo la voy a llevar porque tengo que continuar con violeta, pero tengo que llegar aquí con el verde. Entonces, acá, ven que queda ahí cruzada. Yo voy a pasar mi aguja por debajo de esta hebra. Entro en el huequito de la vareta y tejo un punto deslizado. Entonces yo ahí acomodé a la misma altura este color verde. Ahí. Y esta pequita me va a quedar en el orillo que luego cuando nosotros enmarquemos eso se pierde, ¿sí? Entonces ahora levanto 2 cadenitas porque con el punto deslizado y ya había hecho ahí una cadenita, ya tengo la altura de la vareta y continúo tejiendo. Recuerden que les dije que eran 2 hileras por color, pueden hacer más. Y así vamos abrazando. Ahí me faltaría una más. Y ahora vuelve el violeta hacia adelante. Y el color que voy a cambiar queda hacia atrás. Y repetimos esta secuencia nuevamente. Ahí, no es difícil. Solo vamos prestando atención para hacer el cambio de color. La verdad que es un dibujo precioso. Y lo pueden emplear en un montón de proyectos y siempre va a quedar bonito. Acá vuelvo a cambiar el color. Entonces el verde se viene hacia adelante. El violeta hacia atrás. Y continuamos. Ahí. Vamos llevando esa hebrita por debajo. Acá. El violeta me lo voy a seguir llevando. Porque este violeta, cuando yo termine con la hilera verde, va a quedar aquí en la orilla. Entonces, violeta hacia adelante, el verde hacia atrás porque cambio de color. Y sigo abrazando el violeta, en este caso, obviamente que yo voy mencionando mis colores. Ustedes van a elegir sus propios colores. Yo quería jugar con los colores porque siempre este punto se ve la mayoría de las veces en blanco y negro o en color crema y negro. Bueno, acá estoy en la vareta de orillo. Y otra vez, voy a cerrar la vareta a mitad de tiempo y voy a hacer el cambio de color. ¿Por qué hago cambio de color? Porque yo ya terminé con mis 2 hileras. Si yo eligiese tejer 3 hileras, tienen que ayudar a la hebra a levantarla, aunque sea cuando hagamos la mitad de la vareta. Ahí. Por esta hora no me preocupo porque miren cómo vamos a hacer. Giro. El verde lo voy a llevar hacia aquí. Nuevamente, otra vez me va a quedar cruzado. ¿Ven cómo queda ahí cruzado? Entonces,
yo tengo que pasar mi aguja por debajo, a ella la acomodo y con el violeta voy a hacer un puntito deslizado. Entonces esta hebrita la dejamos en el orillo y ya comienza a envolverse con el color violeta. Levanto 2 puntitos nada más porque con este punto deslizado ya le dimos la altura de una vareta y continuamos tejiendo. Estos son los puntos donde más hay que prestar atención cuando hacemos el cambio de color de las hileras y cuando hacemos que tenemos que ir subiendo la hebrita del distinto color de a poquito. ¿Ven? Es apenas un poquito. Hay veces suben la hebra entera de aquí del orillo, pero queda como sueltita. Acá la vamos sujetando de a poco. Nuevamente voy a traer el violeta hacia adelante. Traigo esta gorda que está recién empecé a tejerla, entonces la madeja está bastante gordita. Cruzo con el color que voy a cambiar, siempre queda del lado de atrás. El color que voy dejando queda del lado de adelante. Y así se va a ir formando el damero, que queda tan lindo. El verde, como va a ir, va a ser el cambio, entonces va para adelante. Y cuando comienzo siempre queda por detrás. Es como que se acomoda mejor la hebra cuando hacemos ese movimiento. Miren qué bonito. Acá estoy con una hilera y después tengo que hacer la otra hilera. Son 2 por color. O sea, 2 hileras por color, luego cambia otra vez 2 hileras por cada uno de los colores. Entonces, eso es donde tenemos que prestar atención, que es como ahora que estamos llegando a la orilla. Ahí estoy llegando a la orilla. Al violeta lo tengo que seguir llevando hacia arriba, no lo voy a dejar acá abajo. Entonces tejo la mitad, ahí levanto. Es como que lo vamos abrazando con el color que estamos tejiendo. Cadenita, giro, lo voy a cruzar. Cuando lo cruzo, ahí voy a hacer un puntito deslizado para sujetarlo, que no quede cruzado y que no se note tanto. Ahí está. Ajusto un poquito, cada tanto ajusten, siempre teniendo en cuenta de que no se vaya a fruncir, pero lo pueden ajustar. Completo la vareta y continúo. Esta ya sería mi última hilera, respetando así los colores. Ya después tengo que cambiar, invertirlos. Entonces, este va para adelante, el violeta que comienza va hacia atrás. Acá ahora voy a tejer un poco más y les muestro dónde también tienen que ir estirando. Siempre cuidando de que no se frunza, pero que no quede muy floja la hebra. Aquí ven el verde que va por dentro, yo apenas tiro un poquito, que se ajuste, que no quede flojito, para que no empiece a hacer como bolsita y sale por entre medio de las varetas. Bueno, ahí, ajustando, pero que no se frunza o que quede apretado. El violeta va hacia adelante, el que cambió de color va hacia atrás. Ahí. Igual, de todas maneras, les comento, esto es práctica, como todos los trabajos que hacemos. Hay que practicar. Lo hacemos 2 o 3 veces. Hacemos estas pequeñas muestras que nos van a poner bastante ágiles cuando llega la hora de cambiar colores, de decidir, de ver para dónde vamos, cómo lo hacemos. Es practicar. Ahí. Bueno, ahora me va a tocar cambiar del violeta al verde nuevamente. Y es siempre repetir los mismos movimientos. Ahí. Me falta una más. A esta la tejo ahí y voy subiendo.
Esperen que lo voy a desenredar un poco porque está todo como enroscado. Ahí está. Voy subiendo, cierro ahí, giro, el violeta acá, me quedo ahí a la mitad, bueno, lo voy a cruzar y cuando lo cruzo, recuerden, hacen un punto deslizado en el primer punto para envolver esta hebrita y que quede en el orillo. Y a su vez queda alineada con el tejido que tengo que hacer ahora. Ahí queda alineada sobre las varetas. Ajusto un poquito y comienzo a envolverla. A medida que voy tejiendo, envuelvo esta hebrita. Bueno, miren qué bonito punto, qué bonito esta trama. Este va hacia atrás, este va hacia adelante y ahora voy a tener que... Ven que tengo que hacer me olvidé de hacer la media vareta. Ahí. Yo me voy a quedar tejiendo hasta hacer más o menos el tamaño de la otra muestra. Pero miren qué bonito que queda. Y combinen colores, lo pueden hacer con hilo obviamente. Es un tejido que queda bastante compacto, no escalado. Si quisieran hacer para ahora, para el verano, es como muy caladito, pero ustedes se fijan porque no solamente van a hacer prendas, se pueden hacer una chaquetita de verano con mangas cortas también y pueden usar esta trama que queda muy bonita. Bueno, ahí les voy a mostrar, miren cómo va quedando. ¿Ven lo que les digo? Acá no lo ajusté, la idea es, o por ahí tiré demasiado, la idea es ajustar esta hebrita para que no nos quede ahí que sobresalga. De todas maneras, un poco se ven, porque nosotros vamos llevando por dentro, pero la idea tampoco que salga hacia afuera. Miren qué bonito que queda. Y queda, ¿ven? Suavecito, no queda duro, acartonado. O sea, vamos ajustando, pero no tiren con todo, porque si no queda como acartonado. La idea es que quede un tejido liviano y suelto. Si no les queda muy suelto, eleven el número de aguja. Bueno, me voy a quedar tejiendo un par de hileritas más, así consigo este tamaño y hacemos el borde. Bien, miren amigos, acá llegué a la última hilerita que voy a dejar hasta aquí porque es una pequeña muestra. Y hacemos un nudito, cortamos la hebra, ahí. El verde también lo vamos a cortar, luego la vamos a esconder. Y esta que la fui llevando la voy a cortar también para que a mí no me moleste. Y ahora vamos a hacer un bordecito. Como yo comencé con el verde, miren qué belleza. Como yo comencé con el verde, voy a continuar haciendo todo un borde con este mismo color. Estas hebras las voy a dejar ahí y a medida que vamos tejiendo las vamos llevando. No me hago problema con eso igual. Entonces, yo hice la base aquí con verde, voy a comenzar a tejer desde aquí, del costado. Entonces, por cada vareta yo tejí 2 puntos. Ven que estoy buscando el último, ahí. Hice toda una hilera con puntitos bajos. Entonces, acá estoy en estas varetas que ahora las vamos a encontrar en horizontal. Entonces, tejí uno. Y voy a tejer. Ustedes si quisieran la pueden envolver, pasan por debajo. A mí me gustó más pinchar la vareta. Entonces ya tejí 2 puntitos bajos en esta vareta. Ahora voy a la otra. Puedo tejer un punto en la unión y otro punto a la mitad de la vareta. Pero voy pinchando, ¿ven? Y voy contando 2 puntos por cada vareta que encuentro en horizontal, así, acostadita. Y esta hebra me la voy llevando, la voy escondiendo. Acá donde está el punto de unión o la hilera de unión, voy a tejer una. Esta ya sería para el color violeta, como para que tengan en cuenta, ¿ven? Ahí tejí una y acá voy a pinchar la otra. Acá voy a tejer una. Y en la unión tejo la otra, o sea, 2 puntitos bajos por cada vareta, para no pasarnos que nos quede con vuelo ni nada por el estilo.
Ustedes van a elegir las hileras que quieran. Yo tejí esta pequeña muestra y sale un cuadradito, pero obviamente ustedes van a elegir, si la quieren hacer más grande, lo hacen más grande. Bien, acá llegué a la esquina. Ahí está. ¿Ven? Ahí. Ven que les decía yo que cuando nos quedan esos colores cruzados, cuando cruzamos, luego lo vamos a tapar con algún borde que le hagamos. Para doblar aquí en la esquina, pueden hacer una cadenita y tejen en el mismo punto, o directamente tejen dos puntitos juntos en el mismo punto, porque ven, este punto corresponde a esta hilera. Ahora tengo que hacer el primer punto de aquí. Entonces, en esta hilera puedo hacer dos puntos juntos y listo. Pero si yo voy a hacer más hileras de borde, acá en la esquina le van a ir agregando una cadenita. Que eso ya lo van a ver. Acá es más fácil, ¿por qué? Porque tenemos vareta por vareta. Entonces vamos viendo el punto. Se hace mucho más simple. Y si ustedes notan, yo me voy llevando estas colitas, por lo menos un tramo. Porque si son muy largas las dejo y listo, las dejo por detrás, después las voy a cortar. Pero miren, acá sí se hace mucho más simple porque está el punto marcado, sé dónde voy a pinchar. Cuando la vareta está de cotelé, está acostadita, entonces ahí sí tenemos que espiar un poquito más y ver, quería llegar acá a la esquina y ver dónde pinchamos. Esta es la de la esquina, ven, aquí, esta es la última vareta. Como está hecha de cadenitas, ahí está. ¿Ven? Acá voy a tejer otra en el mismo espacio. Y ya me encuentro nuevamente con las varetas que están acostadas. Entonces dijimos 2 puntos bajos por cada vareta. Tejí una, acá voy a tejer otra. 2. Acá voy a tejer una. Aquí tejo otra. 2. ¿Ven? Y así vamos a ir enmarcando todo este cuadradito para que obviamente quede bien prolijo. Bueno, ahí les voy mostrando. Cuando llego a esta esquina, más allá de que hicimos la base de cadenas, igual vamos a hacer puntos bajos y en mi caso yo voy a cortar y voy a combinar como hice aquí, con el color violeta del lado de afuera otro marquito más. Pero me quedo tejiendo aquí y aquí, que me faltaría, y ya les muestro. Miren qué bonito que queda. Esto solamente tiene solo una hilera, que si quisieran lo pueden dejar así. Si quieren hacer agarraderas le dan otro marquito más, lo forran con tela o lo hacen doble, para que no quede finito, no se quemen los dedos, pero si no, miren qué bonitas que quedan también como para hacer de muchos colores y alegrar la cocina. Le hacen onditas, le hacen algún punto que les guste. Y si no, le hacen una hilera más, por ejemplo, con otro color, como hice con el rosado y el gris. Acá igual. Acá voy a empezar en esta esquina para mostrarles. Tengo un punto y el punto de este lado donde cerré. Entonces tejo el punto bajo, una cadenita y comienzo a tejer en este lateral. Como este marco ya empieza a crecer, tenemos que hacer esa cadenita en la esquina. Me detuve aquí solo para mostrarles ese detalle. Y a medida que se van acercando, si van a sumar hileras, por ejemplo, pinchan en la cadenita y vuelven a hacer punto bajo, cadena, punto bajo, ¿sí? Y así si quieren hacer una franja un poquito más ancha. Ese era el detalle que les quería mostrar. Ahora sí me quedo tejiendo a dar toda la vuelta y yo ya aquí voy terminando. Bien, ya escondí la cebra. Miren qué bonito trabajo, qué trama más linda. Imaginen ustedes cuántos bellos proyectos pueden llegar a hacer. Bueno, espero que les guste. A mí me encantó, lo disfruté y me encantó compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro tuto. Chao.